Muchas bendiciones, el Señor les bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema el cual he nombrado Templo de Dios o Cueva de Ladrones. En este tema voy a estar hablando un poco de lo que es lo que son los espíritus inmundos, ¿verdad? Y de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo o de Cristo cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para explicar un poquito de eso, antes tendría que hablar de los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, cuando los templos tenían que ser hechos de manos por hombres, ¿verdad? Por mandato del mismo Dios de Jehová. Él deseaba que tener un templo donde estuviera su presencia, donde su presencia pudiera morar. En estos templos todo tenía que ser sagrado y consagrado para Dios y no se podía hacer nada fuera del orden de Dios que Él daba. Porque si no, eso el Señor se desagradaba y podía, por ejemplo, si un sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba bien delante del Señor, ese sacerdote podía morirse. Por eso los sacerdotes, explica la Biblia, tenían que entrar con si fuera una soga, al lugar santísimo, con unas campanitas, y cada vez que él se moviera, pues las campanitas sonaban y eso indicaba que todo estaba bien. Pero si dejaba de moverse, entonces ellos tenían que alar la soga para poder sacar el cuerpo de muerto de esta persona, porque nadie, si no estaba consagrado o tenía, si se puede decir, ese llamado para entrar al lugar santísimo, podía entrar porque caía muerto. Entonces el que tuviera, vamos a decir, la autoridad de entrar, el sacerdote, si no estaba bien delante del Señor, pues también caía muerto, ¿verdad? Ante la presencia del Señor. Entonces, en este tiempo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ya no el Señor mora en nuestro cuerpo, nuestro templo. Si nosotros leemos en Mateo 21, 12 al 13, dice: Jesús entró al templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes las están convirtiendo en cueva de ladrones. Entonces, en Juan 2:19 dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. A través del sacrificio de Cristo, ya ahora tenemos el pacto nuevo, que era lo que estaba tratando de explicar al principio, el cual ya no se necesita un templo específicamente hecho de manos, sino que el Señor viene y mora dentro de nosotros y nosotros somos su templo ahora. Entonces tenemos que hacer de este cuerpo un templo agradable al Señor, ¿verdad? Para que Él esté, si se puede decir, cómodo, satisfecho dentro de nosotros. Entonces, yo he tenido como esa necesidad de orar mucho por, o sea, clamar que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, y que no sea una cueva de ladrones, ¿verdad? Porque una cueva de ladrones, ¿verdad? Se hace todo lo que es desagradable al Señor. Entonces, cuando nosotros permitimos que ciertas cosas estén en nosotros, le está robando, nos roba, primeramente les roba a Dios lo que es de Él, que somos nosotros, ¿verdad? Este templo que somos nosotros, ¿verdad? Y a nosotros nos roba lo que es de Dios, o puede Dios darnos a nosotros, nos puede robar la paz, nos puede robar el gozo, nos puede robar la libertad en Cristo, nos puede robar la sanidad, ¿verdad? Cuando permitimos que nuestro cuerpo se llene de ladrones, que vienen siendo esos espíritus inmundos, que a veces le permitimos entrar, que abrimos puertas, de lo que voy a estar hablando
un poquito más adelante. Entonces en Primera de Corintios 3:16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces el 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces tenemos que vivir, buscar esa santidad del Señor, porque cuando hacemos cosas que dañen nuestro cuerpo, ¿verdad? O que hagamos cosas que le desagradan a Dios, estamos destruyendo nuestro cuerpo y en sí el templo de Dios primeramente, ¿verdad? Y nuestro cuerpo a la misma vez. Entonces dice la palabra que Dios nos va a destruir a nosotros también si nosotros no tenemos esa santidad que tenemos que tener. Entonces dice, el templo físico de Dios tenía que ser sagrado, como ya expliqué. Entonces a Dios le desagradaba, ¿verdad? Que su templo fuera profanado. Por eso es que vemos que Jesucristo se llena de esta ira santa, como decimos, ¿verdad? Y empieza a voltear las mesas y todo eso, porque Él dice, esta casa está supuesta a ser sagrada para Dios, pero ustedes las han convertido en cuevas de ladrones. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando empezamos a hacer cosas o a permitir cosas dentro de nosotros que le desagradan al Señor. Entonces, eh, Cristo, y por eso dice la palabra también que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Dejamos nosotros, o deberíamos de dejar nuestros placeres, nuestros deseos, al hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y permitir que sea Cristo el que esté en nosotros y que sea su vida en nosotros, ¿verdad? Dejar que Cristo sea el que viva a través de nosotros. Entonces Cristo se refirió a que eh, vamos, perdón, se volvió más un lugar desagradable, ¿verdad? Este templo que un lugar sagrado. Y, y en este templo, ¿cuáles son los ladrones, ¿verdad? Que nosotros permitimos que entren a nuestro cuerpo, a nuestro templo y que se haya convertido en una cueva de ladrones. Entonces, ¿qué está impidiendo que nosotros seamos el templo o esa casa de oración que Dios desea que nosotros seamos, ¿verdad? Y que viene a robarse lo de Cristo, lo que Cristo ha puesto en nosotros, que como mencioné antes, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra salud, nuestra misma fe también, y que está impidiendo la santificación nuestra, que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros, ¿verdad? Y que nos llene. Estas son preguntas para que las meditemos, ¿verdad? Que son esas cosas, esos ladrones que quieren venir a tomar lo que es el Señor en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestros templos. Entonces aquí es donde entra en la parte en la que me toca hablar de los espíritus inmundos que pueden estar eh, robándose, ¿verdad? Esas cosas que le pertenecen a Dios, tanto de nosotros para Él como de Él para nosotros. Y primeramente quiero, antes de empezar a hablar esto, todo lo que yo diga, yo necesito que usted, si no le convence, como no tome mi palabra, yo soy una que, aunque todo lo que yo escuche, ¿verdad? Si no es una confirmación para mí, yo lo cuestiono en el sentido de que le pregunto, Dios mío, ¿es así? Si siento que no me convence, ¿verdad? Porque me ha pasado a mí personalmente que han llegado cosas a mi mente, ¿verdad? He tenido cierto sentir y resulta que me he encontrado con lo que podría ser la, eh, la confirmación, ¿verdad? De esos pensamientos o de ese sentir. Y, y he tenido que, aún así, si no estoy como que con esa quietud, esa tranquilidad de preguntar, Dios mío, es así. Esto me pasó, por ejemplo, con este mismo tema. Yo personalmente que estaba como que, Dios mío, es así, puede que sea así, y lo voy a explicar un poquito más adelante, no, para no desviarme mucho, pero que primeramente siempre pregunten al Señor por confirmación
Este es un tema muy profundo y es un tema en los cuales no todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Yo tuve que preguntar porque era algo como que no me como que no me convencía de alguna forma, pero como que hay tanta evidencia y la verdad es que tenía así mucha batalla sobre este tema. Entonces tuve que preguntar, ¿verdad? Entonces también otra cosa que quiero aclarar es que no hay poder, el poder absoluto, voy a decir así, el poder absoluto es de Dios, es de Jehová, es de Cristo, está en el nombre de Jesús. Eh, el enemigo, Satanás, sí tiene poder, ¿verdad? Pero su poder es limitado y tenemos que reconocer a Dios como el poder absoluto, que su poder es absoluto y no tiene comparación. Yo podría decir que el poder de Dios es más grande, pero no creo que a Dios le agrade que yo diga que es más grande, sino que su poder es absoluto. Entonces no tiene comparación, ¿verdad? No tiene límites. Entonces mi conocimiento y mi experiencia sobre este tema no es mucho, no es muy profundo. Lo que sí puedo explicar es que en el mundo espiritual hay puertas, hay cosas que nosotros, como estamos acostumbrados aquí a lo terrenal, a lo físico, que no podemos ver más allá de los que tenemos enfrente, y como no estamos, especialmente si no nos movemos, ¿verdad? En esa área del espíritu espiritual, pues nunca vamos a captar, ¿verdad? Lo espiritual, pero sí hay puertas en el mundo espiritual, de las cuales yo he escuchado, ¿verdad? Testimonios sobre ex brujos, ex satanistas, ¿verdad? Que han hablado sobre estas puertas espirituales, así como también Dios lo ha revelado a sus hijos, ¿verdad? Eh, que sobre estas puertas de que sí existen y que nosotros tenemos la potestad de abrir esa puerta, ¿verdad? Y también de cerrarlas. Entonces nosotros podemos, yo puedo eh, humanamente abrir una puerta que es espiritual. Entonces en Génesis 4:7, en una traducción, dice así, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces aquí vemos cómo el Señor mismo, esto fue hablándole a Caín, esto fue una historia que también la pude compartir, el Señor le dice, si haces lo bueno, ¿verdad? Y si haces lo correcto, serás acepto, ¿verdad? Vas a ser aceptado, estás haciendo lo correcto, vas a ser aceptado. Pero ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, y está ansioso, está, dominicanamente hablando, está loco por entrar, ¿verdad? Y controlarte. Pero tú, dice el Señor, debes dominarlo y ser su amo, ¿verdad? Primeramente, no abriéndole esa puerta. Cuando nosotros tenemos ese dominio, ese control de no abrir una puerta, yo decido ahora mismo si abro esta puerta o no la abro. Entonces el Señor me dice, si tú debes dominarlo y, ¿verdad? Y tener ese dominio propio, esa fuerza de decirle no y cerrar esa puerta, ¿verdad? O primeramente no abrirla, ¿verdad? No tomar esa decisión de abrirla, porque ya cuando abrimos esa puerta, ese pecado es que se señorea de nosotros. Entonces, si estamos teniendo, vamos a decir, ciertos problemas, con algo que nos incita a hacer lo malo y sabemos que no está bien, ¿verdad? Yo creo que ese es el momento perfecto para nosotros parar y decir, ok, yo ya sé que esto no está bien, voy a parar, voy a dejar de hacer esto. Entonces, mientras estamos, vamos a decir un ejemplo, si estamos, tenemos una pareja y hay alguien que a mí me agrada y yo
empiezo, esta persona de por sí me agrada, ¿verdad? Y empiezo yo a buscarle conversación o a permitirle a esa persona que me haga conversación. Yo ya estoy, el enemigo es astuto, ya el enemigo se puede percibir, ¿verdad? Que hay algo que me gusta, quizás estoy mirando la foto, quizás estoy, si sé que esa persona va a un lugar, voy a empezar a ir a frecuentar ese lugar porque esa persona me atrae, ¿verdad? Entonces si yo sé que esa persona me atrae y tengo mi pareja para yo no abrir una puerta, ¿verdad? Eh, yo debo de no pasar por donde esa persona yo sé que frecuenta, no debería yo de estar mirando las fotos de esa persona, no debería yo de estar buscando conversación con esa persona. Entonces, lo que yo pueda dejar de hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? En contra de mi voluntad, ¿verdad? Porque lo que quizás uno quisiera es, ¿verdad? Buscar a esa persona porque me agrada, me interesa, pero para evitar, ¿verdad? Caer en esa tentación, le estamos abriendo la puerta a esa tentación, esa tentación le abre la puerta a la lujuria, porque esto es algo que también tenemos que aprender. Yo le abro la puerta a un espíritu y ese espíritu trae consigo otro espíritu y ese otro espíritu trae consigo otro espíritu. Yo le puedo abrir la puerta a la tentación. Esa tentación quizás trae lujuria. Puede ser esa lujuria, pues va a producir, va a traer el espíritu de adulterio, de fornicación, ¿verdad? De lo que sea, ¿verdad? Bueno, en este caso sería adulterio. Eh, entonces, cada cosa trae otra, trae otra. Entonces, más adelante voy a estar explicando un poquito más sobre esto. Entonces, por eso es que vemos que hay tanta gente que están completamente con una vida muy desordenada, ¿verdad? Que están, se puede decir, endemoniados. Entonces el Señor Jesús, eh, por ejemplo, me trae esto a memoria. Por ejemplo, si yo soy una persona, vamos a decir, contenciosa, eso puede traer un espíritu de violencia. Ese espíritu de violencia le abre la puerta quizás al homicidio, ¿verdad? Y así por así, ¿verdad? Vamos a decir el que empieza a usar una droga, ¿verdad? Tiende a querer intentar con otra droga y otra droga. Eso le trae, le ayuda a que le abra la puerta, vamos a decir, a un espíritu de fornicación o de... Eh, adulterio, los que no tienen para pagarse, vamos a decir, esos vicios, invita a un espíritu que le ayude a buscar o a proveerse de, vamos a decir, de robo, ¿verdad? Tiene que robar para poder saciar ese vicio, para comprarse lo que necesita. Entonces, por eso es que vemos que hay personas que tienen mucho desorden en sus vidas y es por las puertas que han abierto. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Mateo 12, 43 y 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, árida, barrida, perdón, y arreglada. Entonces el 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Eso fue el Señor Jesucristo que lo dijo, y esto es algo que también lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos liberta de cualquier espíritu, ¿verdad? Y nosotros nos desocupamos, ¿verdad? Este espíritu va a andar siempre intentando entrar. Si un día viene y la haya vacía, no solamente va a venir él con él, va a buscar refuerzos. Entonces es dicho que si una persona tenía 2 o 3 espíritus, vamos a decir, en él y salieron de él, esos 3 espíritus van a buscar 7 más. Entonces dice la palabra que este estado en el que él estaba, y si era malo, entonces ahora va a venir a ser peor, ¿verdad? Porque ahora son más espíritus los que van a venir
a él. Entonces Marcos 5, del 1 al 20, solamente lo voy es mucha para leer y el tema es un poquito largo. Dice, nos habla del endemoniado gadareno que vivía en los sepulcros y nadie lo podía atar, ni aun con cadenas. Lo habían intentado, pero él las hacía pedazos porque tal era su fuerza, estaba tan endemoniado que no había nadie quien lo controlara, ni nada lo podía dominar. Entonces él daba voces de día y de noche y, y se hacía heridas él mismo con piedras hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó y este gadareno ya no tenía, vamos a decir, voluntad sobre sí mismo. Los demonios ya lo tenían dominado, pero aún así él va y se postra delante del Señor Jesucristo y los demonios dentro de él le decían: que tienes conmigo, Jesús? No me vengas a atormentar. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde: Legión, porque muchos somos, ¿verdad? Somos muchos, le contestaron. Entonces el Señor Jesucristo le dice que salgan de él. Y así fue como esta legión de demonios salió de este hombre. El hombre quedó en su total normalidad, si se puede decir, y se maravillaron porque nunca lo había visto así y tuvieron miedo. Así dice la historia, que tuvieron miedo los que estaban ahí alrededor, los que habían visto lo que Jesucristo había hecho. Quizás era algo que era normal, ¿verdad? Para esta gente ver algo, esa escena, ese hombre con tantos demonios, ¿verdad? Y me llega ahora a la mente como si esta gente dijeron: si este hombre pudo desatar o arreglar esta situación tan grande y tan temible, este hombre tiene que ser mucho más terrible. Es lo que me llega a la mente ahora. Cómo es que algo así tan, esa escena me la imagino, ¿verdad? Quizás ellos estaban acostumbrados y quizás ese era le tenían miedo quizás, pero se encuentran con este hombre cuyo poder era aún mayor que eso que ellos estaban acostumbrados a ver, ¿verdad? Eso me llegó ahora. Entonces, si miramos en lo físico a una persona, poco a poco, si en lo físico alguien va abriendo una puerta, ¿verdad? O dejando, vamos a decir, como cuando uno es ingenuo en ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros tendemos a tener vergüenza o cierto pudor, ¿verdad?, de nosotros, y empezamos, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era jovencita, el miedo y el pudor que yo tenía para hacer ciertas cosas. Entonces, ya cuando uno empezó a hacerlas poquito a poquito, ¿verdad? Ya uno fue perdiendo como que ese miedo, ese temor, y uno va y abre esta puerta y empieza y abre aquella, ¿verdad? Entonces, es como que uno poco a poco va perdiendo esa inocencia, ese pudor, y es por esas puertas que uno va abriendo. Y si miramos, hay personas que uno dice: ay, era tan tímida, era tan así, era tan así. Entonces ahora es irreconocible, es como otra persona, ¿verdad? Lo mismo con ciertas personas que ejercen ciertas cosas, ¿verdad? Como me trae ahora mismo a la mente los que trabajan, vamos a decir, en no sé por qué, pero como personas que trabajan en cosas de pornografía, vamos a decir, quizás la primera vez que tuvieron una relación, quizás les dio vergüenza, les dio esto, les dio aquello, pero ya después fue como que fue ya como que algo se fue haciendo normal, y de una cosa fueron pues abriendo muchas puertas. Ok, estos son, eh, vamos a decir, se pierde totalmente la vergüenza, ¿verdad? Porque estos espíritus le van dando de alguna forma cierto poder o cierto, los van sacando que no pueden ver lo que están haciendo, si se puede decir, se convierte en algo normal. Entonces, estos son espíritus que influencian, ¿verdad? Nuestra persona, nuestro carácter y hasta nuestras emociones, si se puede decir. Pero esto es profundo, como dije, y si se puede eh, decir, fuera, es como si fueran ramas, son
potestades, ¿verdad? Niveles que hay en estas cosas, son áreas que se mueven en diferentes áreas. Entonces hay espíritus de enfermedades, vamos a poner este ejemplo. Dentro de estas enfermedades, migraña, diabetes, cáncer, tumores, eh, y aún y aunque quizás voluntariamente no hemos abierto conscientemente una puerta, ¿verdad? Para que estas cosas vengan a nosotros, estos son espíritus que no vienen solamente porque sí. Por ejemplo, yo sufro a mí me da migraña, que estoy orándole al Señor que me liberte. Hay veces que yo he podido sacar la fuerza, ¿verdad? De reprenderlas y se me ha ido, pero sí me ha vuelto. Entonces, hay tiempos en los que estoy como que tan débil que no he podido reprenderlas, y yo puedo percibir como cuando ya me va a empezar, es como que está ahí, ¿verdad? Y es como que sí, es como que metiéndose, y, es algo como que uno lo percibe como que uno sabe que no es algo como normal, que no es algo como normal, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, muchos de estos espíritus, enfermedades, ya sea homicidio, ya sea prostitución, ya sea homosexualismo, tienden a ser cosas que son también generacionales, porque si nosotros vemos, hay familias que uno ve que ciertos casos como que es un patrón que se repite, el alcoholismo, quizás el papá, el abuelo, el tatarabuelo vino así, también los hijos salen así, a veces los nietos, ya sea, vamos a decir, las enfermedades. Si vamos a los médicos tienden a preguntar quién vamos a decir, la hoja de vida familiar, si se puede decir, ok, tus papás sufrieron de esto, de aquello, quiénes sufrieron de esto, quiénes han muerto de esto y de aquello, ¿verdad? Entonces, lo podemos como que ver, ¿verdad? Y uno pensaría que es algo más físico, pero en realidad es algo que es espiritual. Entonces, estas listas de enfermedades o de condiciones pueden que corran, ¿verdad?, en las familias. Y aquí les suelto lo que el Señor me enseñó sobre esto, sobre la farmacéutica o los remedios, las pastillas, los tratamientos que se recetan para este tipo de enfermedades son nada más y nada menos que ofrendas para estos espíritus de enfermedad. Eso es lo que yo he recibido. Usted no me cree, consulte usted con el Señor, pregúntele a usted. Pero esto es lo que yo he recibido, son ofrendas, así como en los tiempos de antes. El enemigo copia todo lo que es del Señor, que es algo que aprendí desde el principio, y él también pide ofrendas para hacer favores, ¿verdad? Él nunca va a dar algo sin recibir nada a cambio. El Señor pedía ofrendas o sea, se le daba una ofrenda al Señor por los pecados, que si yo cometí un pecado, dependiendo del pecado, se exigía una ofrenda para yo ser, vamos a decir, exonerada de ese pecado. Pero también eso tenía que ver con la condición monetaria de la persona. Si la persona no podía pagar lo que decía la ley, que tenía que ofrendar para que su pecado fuera perdonado, entonces tenía que pagar con otra cosa. El sacerdote le ponía otra ofrenda, ¿verdad? Intercedía por esa persona. Pero el enemigo hace eso también. Los que han estado, ¿verdad?, en este mundo oscuro saben que es así, o los que bregan con santería, con brujería, con todas estas cosas, los satanistas